amigos y amigas de Caseta Guna, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy os traigo una alternativa gratuita a Spotify y además sin anuncios. Esta aplicación es Read Music, una app de código libre que utiliza la música de YouTube Music creada exclusivamente para Android. Vamos a empezar. Al ser una aplicación de código libre, no encontraremos en la Play Store de nuestro dispositivo para descargarlo, ya que no tiene nada que ver con Google. Iremos a nuestro navegador y escribiremos Read Music en el buscador. Seleccionaremos la web de F-Droid. En esta web bajaremos hacia abajo hasta llegar al apartado de las versiones y descargaremos la última versión, en este caso el 0.6.52. Buscaremos donde pone descargar APK y le damos clic. Puede que nos salte algún aviso en el móvil de fuentes desconocidas. Debemos habilitar este tipo de descargas para poder instalarlo. También puede aparecer un mensaje de alerta, pero no te preocupes porque esta aplicación es segura. Una vez descargado el archivo APK, haz clic para instalarlo y sigue los pasos que te indicará tu dispositivo. Ya tenemos la app instalada. Empecemos a salsear. Lo primero que notarás es su diseño limpio y minimalista. Desde la pantalla de inicio puedes empezar a explorar todo el catálogo disponible. Nuevos álbumes, también tenemos un apartado de ánimo y géneros como tenemos en Spotify, mejores artistas. Si queremos buscar una canción, usaremos la barra de búsqueda en la parte superior y escribiremos el nombre del artista o la canción. Podremos guardar como favorito dándole al corazón, incluso podremos leer la letra. Otra función genial es la de crear listas de reproducción. Para ello iremos a la canción que queremos y clicaremos en este icono de las rayitas y el plus. Después le daremos a añadir a una lista de reproducción y le pondremos un nombre a nuestra lista. Ya podremos ir guardando todas las canciones que queramos en la lista que hemos creado. También podremos guardar discos enteros, incluso seguir a nuestros artistas favoritos. Estas listas de reproducción las podremos escuchar incluso sin cobertura o en modo avión. Genial para los viajes. Por último, veamos el apartado ánimo y género. Es ideal para esos días en que no sabes qué escuchar. En este apartado tendremos un montón de listas ya creadas, ideales para cada estado de ánimo. Además de la música, Read Music te ofrece varias opciones de personalización. Desde la sección de ajustes podrás personalizar la app modificando la apariencia o incluso la calidad de audio. Y esto es todo por hoy. Si estás buscando una alternativa gratuita y sin anuncios a Spotify, Read Music es la elección perfecta. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para más tutoriales. ¡Hasta la próxima!